Esta resortera está fabricada en impresión 3D. ¿Aguantará? Vamos a averiguar. Bueno, esta resortera es mi más reciente diseño, la cual llamo Nexus 3. Nexus porque trae la misma línea de mis resorteras anteriores Nexus, que fue la Nexus de acrílico con el mango de madera, y la Nexus Stealth, que era de aluminio y con un mango de impresión 3D. Esta pues es la 3, la tercera generación, por eso el nombre, y también pues porque decidí hacer esta pieza en impresión 3D. Lo primero fue realizar el diseño en la computadora, un diseño en un programa de diseño en 3D. Después de ahí pasé el archivo a la impresora, lo cual tomó alrededor de unas 10 horas en realizarse la impresión. Hice varias pruebas para ver qué posición era la más adecuada para que quedara con un buen acabado. En el tercer intento ya logré un acabado con el cual quedé bastante satisfecho. Ahora, esta resortera está diseñada para usarse con el estilo de apretón o de pinch grip, como le llaman en Estados Unidos. Es con el que yo generalmente tiro. El diseño tiene esta curva y la intención es pues hacerla más redonda, mucho más cómoda para poder apretar bastante fuerte. El hueco de aquí, como ya saben, a mí me gusta tirar con el hueco este que se llama pinky hole, que es donde agarro con el meñique parte de la resortera y me ayuda mucho a mantenerla firme y a estabilizar el tiro. El diseño de los postes pues es muy similar a lo que ya he venido haciendo, que tiene esta pequeña ranura para acomodar la liga y que nos sirva de guía para poder apuntar. También el poste puede usarse para tiro sobre los postes o over the top, como le llaman en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema con la impresión 3D? Bueno, la impresión 3D es un proceso en el cual se va haciendo el objeto capa por capa. Se alcanzan a ver las líneas de las capas. Pues la impresión empieza aquí en el poste y empieza subiendo, 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 capa, 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 hasta que termina aquí arriba. Lo que yo creo es que esta pieza puede resistir un impacto, pero pues para estar bien seguro vamos a hacer una prueba. Hice una impresión con las capas de manera horizontal, como es esta, y hice esta que trae las capas de manera vertical. Esta es la que mejor acabado dio. En teoría esta debería soportar más. ¿Qué es lo que tiene que soportar este tipo de resortera? Bueno, lo primero que debe de resistir esta resortera es la tensión de las ligas en los postes, ya que al estirar las ligas se genera un efecto de palanca y esa fuerza tiende a estirar los postes hacia atrás. Entonces, por eso el diseño es bastante grueso en los postes, para ayudar a soportar esas fuerzas. ¿Cómo vamos a saber qué fuerza se necesita para romper los postes? Bueno, vamos a hacer una prueba con este aparatito que mide la fuerza que se genera en el estirón. Por eso tengo estas resorteras que tienen distintas ligas. Vamos a probar con cada una a ver qué tanta fuerza genera un set de ligas, y vamos a hacer una prueba de qué tanta fuerza resisten estos postes en una impresión 3D. Después, el siguiente punto que debe soportar esta resortera pues es un impacto directo en uno de los postes, ya que es muy común
con los resorteros que pues ya sea que no tenemos la munición adecuada o el tamaño de la badana adecuada o las ligas adecuadas, y eso genera, o lo más común es también que la posición de tiro no es la adecuada, y eso logra que al disparar la munición pegue en uno de los postes. Esto es peligroso, por eso quiero hacer primero unas pruebas a ver qué tanto soporta esta resortera y a ver qué resultados tenemos al recibir un impacto directo en uno de los postes. Entonces vamos a hacer las pruebas. Prueba número 1: ¿qué tanta fuerza soporta cada poste? ¿Cómo se mide eso? Bueno, con este aparatito que se llama dinamómetro, que también se conoce como báscula, el cual mide la fuerza que se utiliza para estirar, o la fuerza de tensión, que es lo que queremos ver con las ligas, realmente cuánta fuerza de tensión genera una liga o un set de ligas. Para eso, esta es mi primer prueba. Esta resortera también está realizada en impresión 3D. El diseño es de mi querido amigo Mike Meuli, también conocido como Beamflip, y él amablemente me mandó este diseño, que es su diseño Dragon Claw, para que yo lo imprimiera. Funciona con el sistema de los plugs oculares. Yo le puse unas gomas, pero bueno, estas son las ligas más ligeras que tengo. Vamos a ver qué tanta fuerza generan. Vamos a ponerla en 0. Ahí están ceros. Ahí marca 1.93 kilos. Eso es lo que generan estas ligas. Las siguientes ligas, estas son un poquito más pesadas. Vamos a ver estas cuánto marcan. Por cierto, este es el diseño de Mark Seljan. Vamos a ver. Estas ligas generan una fuerza de 3.2 kilos. Ahora vamos a probar con estas. Estas son ligas Precise calibre .75, que tengo en mi resortera también de Mark Seljan. Esta es la MS Hunter. Excelente diseño. Vamos a poner en ceros. Estas marcan 3.8. Precise calibre .75. Obviamente también influye qué tan anchas son. A más anchas generan más fuerza. Ahora vamos a probar con estas, que es el látex negro que vende Simple Shot. Ahí están ceros. Estas ligas son más anchas, entonces deben de ir generando cada vez más fuerza. 3.78 kilos. Ahora en esta resortera clásica tengo ligas tubulares Dankun 1745. $3.53. Estas ligas son las GCK o GZK Orange de 1 milímetro de espesor. Están cortadas, si mal no recuerdo, de 22 a 18. Estas marcan 4.1 kilos, 4.17 kilos. Ahora vamos a probar con las ligas más pesadas que tengo.
Estas ligas son Barnett Diablo Magnum. Son las ligas más pesadas que tengo en mi arsenal. Vamos a ver qué tal. Estas generan 7.46 kilogramos de fuerza de tensión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Voy a estirar los postes de una de las resorteras lo más que pueda con una cuerda y a ver qué tanto soporta. Entonces tenemos como referencia que las ligas más pesadas generan 7.46 kilos de fuerza. Vamos a hacer otra pruebita más. Vamos a estirar más de mi draw, más de lo que estiro para mi draw. $7.7, 7.6, 7.6, a lo que alcanzo a ver, 7.69. O sea que en teoría la liga más fuerte pudiera estar generando 8 kilos de tensión. Ahora vamos a hacer la prueba con una de estas piezas a ver qué tanta fuerza puede soportar. Falta peso en esta mesa. Esto debe servir. Está bastante firme, bastante pesado. Voy a cambiar mejor de cuerda a alambre. Voy a pasar alambre por los orificios de ahí, de los dos postes, para generar un lugar donde pueda poner el dinamómetro y ver qué tanta fuerza puedo generar sin darme un golpe. Ahora vamos a medir. Ahí lo tiene. Ahora el dinamómetro. Dinamómetro en ceros. Ahí está. $5 kilos, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Necesito más peso. Se está moviendo la mesa. Pero bueno, ya llevamos 11 kilos. O sea, suficiente resistencia para las ligas. Vamos a ver qué más aguanta. Ok, ya le puse más peso. Ceros.
Vamos a ver. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kilos, 16, 18 y se viene la mesa. 19 kilos y no se rompe. Otra vez. 19 kilos. 22, 24. ¡Ah! 30 kilos. Ay, eso. Bueno, 30 kilos con la resortera que imprimí verticalmente. Ahora vamos a checar con la horizontal. Con la que imprimí horizontal, que quedó más padre. 30 kilos. No pensé que fuera a aguantar tanto. Esta tiene las capas, digámoslo así, horizontales, que es la que yo esperaba que soportara más tensión, ya que la unión de las capas va así y la fuerza va así. Pero con esta resortera la imprimí así, entonces las capas van así. En teoría, si estiramos aquí, pudiéramos lograr que las capas se despegaran y esto tronara, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la prueba. $30 kilos. Vamos a ver. Pasa. $18, $17, $18, $19, $19 y se empieza a mover la mesa. Necesito está. ¿Se ve? Vamos a ver. $33 kilos. 33 kilos y como si nada. Tronó. Se me hace que ya me echa a perder el aparatito. Pero sigue funcionando. Al parecer el límite del aparato es 30 kilos. Lo alcanzamos. O sea que prueba superada. Por no dejar. Están ceros. 8 kilos, 9 kilos. Y vean lo que estoy estirando a la resortera. Es como si estuviera casi medio butterfly. Está marcando 3 kilos. A ver. 10 kilos. 10 kilos y digamos que ya estoy súper exagerando estas ligas. Así que comprobadísimo que la resortera en impresión 3D
soporta cualquier liga. Bueno, ahora viene la segunda prueba, a ver qué tal soporta los impactos. Ahí tengo una pieza, voy a disparar con liga GCK de 1 milímetro de espesor, con balín de acero de 8 milímetros. Voy a intentar darle a uno de los postes a ver qué pasa. Pegué aquí, no se ha roto. Abajo. Cerca. Pegué aquí. Voy a tratar de acercarme un poco más. A ver si logro darle. Cerca. Ahí está. Ahora sí di exactamente en el poste. Se quebró. Vamos a intentar en el otro. Creo que le di exactamente en el punto donde truena. Aquí tiene un impacto. Soportó. Bueno, no está tan mal. Pensé que iba a ser más desastroso. Aquí pegué. De nuevo donde mismo. Ya se empezó a partir. Vamos a hacer la prueba con la otra pieza. Bueno, va la segunda pieza. Esta es la que está impresa así como el triple horizontal. Vamos a ver qué tanto soporta. Vamos a ver. No veo el impacto. Estoy seguro que le di. Vamos a hacer otra vez. Aquí fue el impacto. Vamos a ver si lo podemos quebrar. Otro. Oye, este aguanta mucho mejor. Aquí lleva un impacto, aquí lleva otro y sigue aguantando. Oh. Soporta bastante bien. Vamos a intentar quebrarlo.
Estoy sorprendido. Ha aguantado bastantes impactos y no se rompe. Aquí podemos ver todos los impactos que ha recibido. Aquí ya tiene una fractura. Eso quiere decir que imprimir de esta manera le da mucho más fuerza al impacto que imprimir de la otra manera. Esta es la otra manera. Como quiera, pues esta resortera recibió 2 impactos aquí y empezó como a debilitarse. Esta también recibió uno aquí, otro acá, y este que creo fue el que terminó por quebrar la pieza. Pero no sé ustedes, a mí me parece que son hasta cierto punto seguras. Ahora vamos a dispararle el otro poste con balín más pesado, balín de 9.5 milímetros, a ver qué pasa. Ahí está, 2 impactos. Creo que pegué donde mismo, pero no. Pues como dice el dicho, a las pruebas me remito. Hicimos las pruebas, tanto la prueba de resistencia a la tensión como la prueba de resistencia a los impactos. La conclusión es que creo que la resortera en impresión 3D es una resortera viable de usar. Obviamente con un impacto bien dado se quiebra, como vimos. Todo depende de qué calibre de munición estás usando, del calibre de las ligas, qué tanta potencia tienen. Pero lo que más importa es tu técnica. Mientras tengas una buena técnica y estés 100% seguro de que no le pegas a los postes, creo que puedes usar esta resortera sin problema. También creo que es muy importante la manera en que preparas el archivo para imprimir, ya que tienes varias opciones, como es el relleno, como es la altura de capa, como es la velocidad, el tipo de la marca del filamento que estés usando. Todo eso también creo que influye mucho al momento de tener una pieza que sea bastante factible de usar. Voy a compartirles todos los parámetros del archivo que yo hice, utilizando Cura, que es un slicer que se utiliza para pasar los archivos en 3D a un formato que lo pueda leer una impresora. La impresora que se utilizó fue una Creality CR10S. El filamento es marca Hatchbox, color rojo. Todos esos datos se los dejo en la descripción del video. Resortubers, por mi parte es todo. Espero les haya gustado el video. Muy ilustrativo, por cierto. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir el video en todas las redes sociales. También, si quieren recibir una notificación cada que suba un video nuevo, denle click a la campanita. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Chao.